Buenos días, doctor José Hidalgo. Mi nombre es Emilio José Tenisa Cabrito. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca. Pertenezco al primer ciclo del paralelo C. A continuación les voy a hablar sobre los elementos del Estado, ya que estos son muy importantes para que el Estado pueda existir. Como primero debemos saber qué es Estado. Como una breve definición podemos decir que el Estado es la organización política que tiene dos funciones principales, que es administrar los recursos y ejercer su autoridad. Sin más tiempo que perder, vamos a comenzar explicando cuáles son los elementos del Estado. Los elementos del Estado son cuatro, que son población, territorio, poder y soberanía. Vamos a comenzar con el primer elemento, que es la población. La población es el conjunto de individuos que habita permanentemente en el espacio físico y que el Estado tiene autoridad para ejercer su poder sobre ellos. Tenemos 5 grandes grupos dentro de la población, que son el primero es el ius solis, que es el derecho del suelo, que es que la persona nació en el territorio del Estado. El segundo grupo es el ius consanguinis, que es el derecho de sangre, y este se da por la descendencia de los padres nacionales. El tercero son los nacionales. Los nacionales son individuos que tienen la nacionalidad del Estado, ya sea por nacimiento o por naturalización. Además cuentan con todos los derechos políticos como pagar impuestos y sufragar en las elecciones presidenciales. Seguimos cuarto, con el cuarto grupo, que son los extranjeros. Los extranjeros son personas que residen en el Estado, es decir, que no tienen origen en ese lugar. Además cuentan con derechos políticos limitados. Uno de ellos es el no poder sufragar en las elecciones presidenciales. Por último vamos con los apátridas. Los apátridas, ¿qué son? Son individuos que se caracterizan por no tener una nacionalidad, tienen varios enfrentamientos a limitaciones jurídicas y también no hay una garantía que dé una protección diplomática sobre ellos. Vamos con el segundo elemento, que es el territorio. El territorio es el espacio físico donde el Estado puede ejercer su soberanía. También es la base donde se va a sentar la organización, que puede ser una organización política, social o económica. También el territorio es una fuente vital de recursos económicos como tierra, agua y minerales, que son el sustento o el complemento esencial para la economía. Dentro del territorio tenemos tres subelementos, que son el territorio terrestre, el territorio marítimo y el territorio aéreo. El territorio terrestre lo conforman los suelos, subsuelos y fronteras delimitadas. En el segundo tenemos el territorio marítimo. El territorio marítimo, en general, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los océanos. Aunque dentro de este elemento existen dos subdivisiones. La primera son las aguas interiores. Las aguas interiores están conformadas por ríos, lagos, lagunas y bahías cerradas. Tenemos otra subdivisión, que es el mar territorial. El mar territorial sería un sector del océano donde el Estado tiene autoridad para ejercer sobre él. Vamos con el territorio aéreo. El territorio aéreo es el espacio aéreo sobre el territorio terrestre. Continuamos con el tercer elemento. El tercer elemento es el poder. ¿Qué es el poder? El poder se define como la autoridad máxima
de un Estado, ya que tiene varias funciones como establecer leyes, hacer que se cumplan esas leyes y resolver los conflictos que se presentan. Según Max Weber, él proponía que el Estado, él proponía que el poder era el monopolio legítimo de la violencia. También sostenía que el Estado era la única entidad que tenía derecho para utilizar la violencia como una herramienta estratégica para mantener el orden. Ahora vamos a hablar de los tres poderes esenciales que son el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a comenzar con el primer poder, que es el legislativo. El legislativo se encarga de crear o modificar las leyes. Esto lo conforman los parlamentos. También tenemos lo que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo administra y aplica las leyes que fueron creadas por el poder legislativo. Dentro de esto se encuentra el presidente y los ministros y las secretarías. Los ministros y las secretarías son entidades secundarias que se dedican a regular y controlar áreas más específicas como la salud, la educación y la seguridad. Por último tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de resolver conflictos y de aplicar las leyes y de garantizar que se dé el acceso a la justicia. Vamos a hablar de 5 poderes en el contexto ecuatoriano. Como sabemos, Ecuador es el único país que cuenta con 5 poderes, 2 más de los 3 que acabo de mencionar anteriormente. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo. El poder legislativo es el que se encarga de varias funciones: crear, modificar y derogar leyes. También está representado por asambleístas, que pueden ser provinciales, nacionales y de migrantes. Estos tipos de asambleístas tienen un periodo de gobernación de 4 años. Estas personas también se encargan de aprobar el presupuesto general del Estado. También tenemos lo que es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está conformado por el presidente y el vicepresidente. Tiene varias funciones esenciales e importantes, como es el de aplicar las leyes, administrar los recursos y dirigir políticas internas y externas. También tiene control sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y tiene la función también de nombrar y mover ministros. Por último, tercero tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial se encarga de interpretar las leyes, aplicarlas para resolver conflictos y de esta manera que se dé el acceso a la justicia, garantizar el acceso a la justicia. Dentro de este punto tenemos, se me olvidó decir, el Poder Judicial está conformado por la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Ahora vamos a hablar desde este punto en este punto que tenemos la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no es más que es un órgano que regula, que tiene que ver mucho con la Constitución. También se encarga de básicamente regular y controlar todo lo que tenga que ver con el Estado. Seguimos con el poder electoral. El poder electoral está conformado por el Consejo Nacional Electoral, CNE en sus siglas, y el Tribunal Contencioso Electoral.
Tiene igual funciones esenciales como controlar y supervisar que las elecciones sean transparentes, ya sea elecciones legislativas, presidenciales o locales. También tiene el control sobre la propaganda electoral, tiene la obligación y la función de promulgar los resultados durante las elecciones presidenciales y también tiene el objetivo, o más bien dicho, la misión de fortalecer la democracia durante el proceso electoral. También se encarga del gasto electoral durante el proceso de elecciones. Ahora vamos con el último poder, que sería el quinto, que es el poder de transparencia y control social. Este está conformado por el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo. Este se encarga de fiscalizar los recursos públicos y designar autoridades como el defensor del pueblo o el contralor. También, también estas autoridades tienen un periodo presidencial de gobernación de 5 años. Por último, vamos a hablar de la soberanía. La soberanía es la autoridad máxima del Estado, sin subordinación de otros poderes. Tenemos la soberanía interna y la soberanía externa. La soberanía interna se encarga de tener un control exclusivo sobre el territorio y la población. Esto incluye las leyes, la justicia y el orden público. Segundo, tenemos la soberanía externa. La soberanía externa tiene independencia con relaciones internacionales, es decir, firma tratados internacionales y tiene como principal objetivo establecer relaciones diplomáticas. Muchas gracias por su atención.